Nadie se esforzará para que tú tengas éxito. Porque estoy seguro que no sabes o no utilizas alguna de las 12 afirmaciones claves de Brian Tracy para reprogramar tu mente y que te voy a mostrar en este video. Además, más adelante te ayudaré a saber cómo redactar tus propias afirmaciones y al final escucharás mis 12 ejemplos, que escribí para mí y que quiero compartir contigo ahora. Y si lo tuyo no es falta de motivación. Yo sé de lo desesperante que es esforzarte y que no tengas el resultado esperado por parte de tu esfuerzo y pareciera que está mal hecho o que tal vez estás haciendo una mala técnica de disciplina. Pero realmente tu técnica de disciplina tiene que ver y mucho. Sin embargo, en este video en particular no les voy a hablar de cómo ser disciplinado si tu mente no coopera. He hecho un video llamado Cómo hackear tu mente con Brian Tracy, donde he hablado de buenas técnicas de disciplina y pueden verlo. En un momento te cuento unos pequeños hábitos poderosos que tu mente necesita cada mañana. Aquí te mostraré cómo puedes empezar a dominar tu mente con un simple truco para evitar el autosabotaje matutino utilizando estas 12 afirmaciones. Pero es importante que escribas esto. La mejor forma de aprender es escribiendo lo que vas escuchando. Entonces, ¿cuáles son las afirmaciones más poderosas? Ahora escucha la primera de las 12 afirmaciones claves de Brian Tracy, pero explicadas una a una, y que puedes empezar a repetir hoy mismo para cambiar tu vida desde adentro. Afirmación 1. Soy capaz de lograr cualquier cosa que me proponga. Es como intentar cocinar algo que nunca has hecho. Al principio no sabes si va a salir bien, y puede que te salga algo raro, pero si sigues, si pruebas otra vez, si ajustas la receta, mejora. Y entonces un día te sorprendes por los resultados y te dices mentalmente, lo logré. Si puedo hacerlo. Lo único que te separa de tus metas es ese primer intento, un poco torpe, un poco tembloroso, pero lo hiciste. ¿Cuántas veces has visto a alguien increíblemente talentoso fracasar? Ese amigo que dibuja de manera increíble, pero nunca comparte la tonelada de su arte. Piensa en esto, tu mente ya está programada, pero no por ti. Así que si no reescribes el guión interno cada mañana, sigues actuando según el papel que otros te asignaron. Como el emprendedor que cree que debe trabajar sin parar para tener éxito o la estudiante que se siente culpable por descansar en varios momentos de la semana. Me gustaría saber qué piensas. Tu opinión es valiosa. Comparte tus comentarios abajo. Podrías ayudar a otros y tal vez inspirar un próximo video. Afirmación 2. Hoy es el mejor día para empezar. ¿Viste cuando dices mañana ordeno y pasa una semana? Bueno, con tus proyectos pasa lo mismo. Si esperas el momento ideal, vas a estar esperando para siempre. El mejor momento es cuando sientes que no estás listo, pero igual lo haces. Como cuando te pones a limpiar solo un rincón, y sin darte cuenta, ya dejaste todo reluciente. ¿Qué me está faltando si no es motivación? Te falta dirección interna, pero no esa que viene de los videos que te dicen tú puedes. Escucha, este chico se levanta todos los días a las 6 de la mañana. Tiene la alarma con sonido de cascada, la ropa lista desde la noche anterior, y hasta un termo con café esperando en la cocina. Pero cada vez que llega al gimnasio, se siente como si estuviera cumpliendo una condena. No habla con nadie, no se mira al espejo, hace las repeticiones como si fueran castigos. Y si un día no va, se siente culpable. Literalmente se siente mal consigo mismo, se odia. Se dice, no sé por qué lo hago, solo sé que si no lo hago, siento que fallé. Ahí está el punto. Lo que le falta no es motivación. Le falta una razón para moverse. Algo que no venga de lo que vio en las redes sociales, ni de lo que le dijo su entrenador. Algo que lo conecte con él mismo. Porque cuando lo que haces no tiene raíz, cualquier viento te arranca del suelo. Sabes que tu mente ya está programada, por todo lo que te rodea sin que te des cuenta, por tu entorno, tus rutinas, las conversaciones que escuchas sin darte cuenta. Como ese chico que se pone los auriculares para correr, pero lo que suena no lo motiva, lo distrae, y corre para recibir aprobación porque hace deporte. Afirmación 3. Estoy agradecido por todo lo que tengo y todo lo que soy. A veces te enfocas tanto en lo que falta, que olvidas mirar lo que ya tienes. Es como abrir la heladera pensando que está vacía, y de repente armas un buen almuerzo con lo que había. La gratitud te abre los ojos. Te enseña a ver riqueza donde antes solo veías huecos. Afirmación 4. Cada día es una nueva oportunidad para mejorar. Como cuando haces pan casero y la primera vez te queda duro.
No lo tiras como hice yo cuando estudiaba panadería en 2018 y no conocía estos libros. Aprendes. Lo intentas de nuevo y de repente le agarras la mano. Así también se crece por dentro. ¿Cuánto tiempo tarda en sentirse un cambio real usando afirmaciones? Depende de cómo las uses. Si las repites como una tarea, pueden tardar semanas y no sentir nada. Pero si las conectas con momentos personales, el cambio puede sentirse en 3 días. Esta chica no creía en las afirmaciones. Le parecían frases vacías de taza. Pero un día, después de una discusión con su jefe por haber llegado tarde, se encerró en el baño de la oficina. Se lavó la cara, se miró sin maquillaje, y se dijo en voz baja: «Estoy lista para lo que venga». No lo planeó. No lo leyó en ningún libro. Simplemente lo dijo. Al día siguiente lo repitió en su cabeza, mientras se lavaba la cara con agua fría, como si fuera un gesto personal y secreto. Al tercer día, dejó de revisar su teléfono apenas despertaba. Al cuarto día, empezó a caminar más despacio por la calle. Y aún así, dejó de llegar tarde. No era magia. Era que por primera vez, una frase la estaba acompañando, y no empujando. Afirmación 5. Mis desafíos son oportunidades para crecer. ¿Y si el error fue parte del entrenamiento? Como cuando sigues mal una receta y sale un desastre. Pero ese desastre te enseña más que 100 videos de cocina. Cada dificultad es una pista disfrazada. Te empuja, te moldea, te afila. Afirmación 6. Cada pequeño progreso es un paso hacia el éxito. Nadie empieza haciendo maratones. Primero sales a caminar 5 cuadras, después trotar 2. Así también se construyen las cosas grandes, con pasitos que parecen nada, pero que juntos hacen todo. ¿Funcionarán las afirmaciones para mí si abandono a la semana? Sí, si dejas de pensar que tienes que creer en ellas. No son frases mágicas, se trata de que cada mañana, antes de que el mundo te hable, tú digas algo que te recuerde quién eres. Escucha, esta persona mayor había probado todo a su edad. Bullet journal, meditaciones guiadas, rutinas de 5 de la mañana. Siempre abandonaba. Siempre. Hasta que un día, antes de salir de casa, agarró un papel cualquiera y escribió: «Hoy no me olvido de mí». Lo dobló y lo metió en el bolsillo. No lo leyó más. Pero cada vez que metía la mano para sacar las llaves, lo sentía. No era una afirmación. Era un recordatorio. Y eso sí lo sostuvo. Porque no le exigía nada. No le pedía que creyera en sí mismo. Solo le recordaba que estaba ahí. Que no tenía que rendirle cuentas a nadie más que a él. Y eso, por alguna razón, lo hizo volver a escribir al día siguiente. Y al otro día. Y al otro. Afirmación 7. Soy el dueño de mi tiempo y de mi destino. No puedes esperar que la vida decida por ti. Es como ver un auto estacionado y preguntarse por qué no avanza. Alguien tiene que tomar el volante. Ese alguien eres tú. Afirmación 8. Merezco éxito y felicidad. No hay que pedir permiso para soñar en grande. No es como pedir postre extra en un restaurante elegante. El éxito no es para unos pocos. También es para ti, si te lo crees. Afirmación 9. Mi energía y mi actitud determinan mi día. Un mal gesto te puede arruinar la jornada. Una sonrisa espontánea te puede salvar. Tú eliges el filtro con el que miras el día. Y eso cambia todo. ¿Te gustó este contenido y deseas ver más? Suscríbete a Sumalto y ayúdame a compartirlo con más personas que lo necesitan. Gracias por tu apoyo. Afirmación 10. Siempre estoy aprendiendo y evolucionando. ¿Te acuerdas cómo aprendiste a andar en bici? A los golpes. Pero seguiste. Así se aprende cualquier cosa, viviéndola. Las caídas no te frenan, te enseñan. Y ahora que sabes esto, déjame contarte algo rápido que debes conocer. Sin esto, vas a creer que son frases de redes sociales y no lo son para nada. La historia de las afirmaciones. ¿Sabes qué pasa cuando repites «soy un desastre»? Tu cuerpo lo cree, literalmente, como cuando te olvidas las llaves y dices «siempre lo mismo conmigo», y al rato, te tropiezas con la alfombra. No es magia negra, es biología, es ciencia. Emile Coué lo dijo en el siglo XX, y hoy la neurociencia lo confirma: lo que repites, te moldea. ¿Sabías que tu cerebro se reconfigura según lo que piensas todos los días?
Se llama neuroplasticidad. Y no es lento. La médica Lauren Robbins dice que en solo 20 segundos, un pensamiento puede alterar tu química cerebral. Lo que dura un suspiro. Una vez, mientras esperaba el transporte público, una señora le dijo a su nieto, «Tú puedes con eso, eres fuerte». El niño apenas podía con la mochila, pero se enderezó como si le hubieran dado superpoderes. Eso no es solo ternura de abuela. Así que si tú te hablas como enemigo, tu cuerpo se arrastra. Si te hablas como entrenador, se levanta. Por lo tanto, cada palabra que te dices es como una orden directa a tus células. Katy Chapman mostró que un pensamiento negativo sostenido puede debilitar el sistema inmunológico. ¿Nunca te pasó que después de una semana de estrés, te agarraste un resfriado sin razón? A mí me pasa con frecuencia hasta el día de hoy, incluso después de tantos años. Entonces se me dificulta crear contenido, por eso tardo una semana en hacer solo uno. Joe Dispenza va más allá. Dice que el neocórtex, tu parte racional, es la puerta al libre albedrío. Cambiar un pensamiento puede mejorar tu salud. No porque sea positivo, sino porque genera químicos que afectan cómo te sientes y cómo funcionas. ¿Quieres saber si esto te está afectando? Fíjate cómo te hablas cuando estás frustrado. ¿Te das órdenes como un entrenador o te arrastras como enemigo? Eso te puede definir más que cualquier plan a largo plazo. Porque una mentalidad positiva no es pensar en colores pastel. Es como preparas el cuerpo, la mente y hasta tus células para luchar por lo que quieres. Afirmación 11. Mi esfuerzo siempre vale la pena. Plantas una semilla y parece que no pasa nada. Pero un día, sin aviso, hay brotes. Lo mismo pasa con tus intentos. Aunque hoy no veas nada, estás construyendo algo. Nos dijeron que el éxito es para los elegidos, los dotados, los genios del barrio. Eso es puro humo. Porque si el talento garantizara resultados, ¿por qué no vemos a los más brillantes siempre arriba del podio? Así que deja de pensar que te falta algo para empezar. No te falta nada. Te sobra excusa. ¿Cuántas veces tuviste una idea brillante mientras te bañabas y la dejaste ir con el agua? ¿Cuántas veces dijiste mañana empiezo? ¿Cuántas veces viste pasar el tren porque pensaste que necesitabas otro curso, otra validación, otro empujón? Afirmación 12. Me enfoco en lo que puedo controlar. Si llueve, abres el paraguas. No puedes frenar la tormenta, pero sí puedes seguir caminando. Eso es enfocarse en lo que cuenta. Y ahora lo más importante, pero antes, si este video te hizo pensar, sonreír o dar un pequeño paso, dale like. Es una forma sencilla de decir, quiero ver más. Y así ayudas a que más personas se sientan acompañadas. ¿Cómo hacer afirmaciones poderosas? No hay que hacer magia. Hay que hacer afirmaciones. Pero no esas que suenan a frases vacías. Son las que te hablan como tú hablas. Las que te sacuden aunque estés apagado. ¿Quieres saber cómo se hace? No te voy a dar una fórmula. Te voy a compartir cómo lo hice. Primero, te explico el proceso y después, cómo escribir las tuyas. Estas son 4 maneras de usar las afirmaciones positivas para alcanzar tus objetivos de salud. Primero, cambia el chip. Reemplaza pensamientos negativos por positivos. Cada vez que aparecía un pensamiento que me tiraba abajo, lo respondía con otro que me empujaba. No para mentirme, sino para recordarme lo que sí quería lograr. Después, en segundo lugar, hice una lista. No de lo que me falta, de lo que ya tengo, de lo que admiro de mí, aunque a veces se me olvide. Tercero, empecé a escribir frases. Cortas, claras, mías. Cuarto, coloqué las afirmaciones en un lugar visible. Las pegué en una tabla de dibujo que tengo colgada de la pared de mi habitación. Tú puedes pegarla en la heladera, en el espejo, como fondo de pantalla. Y como todo músculo, esto también necesita práctica. 2 veces por día, cuando abres los ojos y antes de cerrarlos. No las dejes en tu mente. Escríbelas. Dilas en voz alta, sin necesidad de gritar. Puedes hacerlo cuando tengas un momento a solas en casa, en el auto o andando en bici por una calle vacía. Así que si te preguntas, ¿cómo puedo escribir las mías? Bueno, nadie te conoce mejor que tú, así que aquí te dejo 3 claves que me sirvieron. ¿Cómo escribir mis afirmaciones y por qué vale la pena hacerlo?
Hasta ahora te compartí 12 de Brian Tracy que funcionan. Te las puedes llevar, repetir, aplicar. Pero lo más poderoso es crear las tuyas. Las que hablan tu idioma. Las que nacen de tu historia. Porque una afirmación se hace con tus ingredientes, tus recuerdos, tus ganas. No tienen que ser 12 de una sola vez. Empieza por una, úsala y después crea las otras o la cantidad que necesites. Aquí van 3 claves simples para que empieces a escribir las tuyas y trabajes con ellas todos los días. Clave 1. Expresa tus frases como si fueran realidad. En primera persona, en presente, y con acciones positivas que te hagan sentir que ya lo estás viviendo. Nada de no quiero esto. Enfócate en lo que sí quieres. En lugar de no quiero sentirme cansado, di, me levanto con energía cada mañana y mi cuerpo me acompaña. Esto te ayuda a enfocarte en lo positivo. Clave 2. Escribe tus frases para que te muevan algo adentro. Que te hagan sentir algo cuando las digas. Si al decirlas te cambia la cara, te agarra un cosquilleo o una puntita de esperanza, es porque están conectadas contigo. Clave 3. Crea tus frases sin exagerar, que puedas creer de verdad. No te mientas a ti mismo, y construye con palabras que te inspiren. ¿Quieres encontrar motivación? Aquí te comparto mis 12 afirmaciones personales que pueden ayudarte a enfocarte en tus objetivos y alcanzar tus metas. Estoy listo para ganar. Me merezco el éxito. Hoy es un nuevo comienzo. Avanzo con confianza. Soy fuerte y determinado. Nada me detiene. Creo en mí. Soy dueño de mi vida. Mis sueños son posibles. Estoy enfocado en mis metas. Soy exitoso. Todo es posible para mí. Y si quieres una que nunca envejece, aquí va la joya original creada por Emile Coué y que nunca falla. Todos los días, en todos los sentidos, estoy cada vez mejor y mejor. Ya sabes que el momento es ahora. No esperes más. Empieza con una sola frase motivacional y avanza. Después puedes tener más si te hacen falta. Pero antes, ¿y si el próximo video es el que te cambia la vida? No te pierdas este video que te da la respuesta. No esperes más. Es tu única oportunidad.